tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí en Sin Maquillaje con un episodio más que sé que va a bendecir mucho tu vida. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias porque tomas de tu tiempo también para escuchar un testimonio que el día de hoy traemos que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y para quien lo escuche. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos un invitado que conocí por las redes sociales a través de Festiniños y me impactó mucho ver sus fotos, y en sus fotos yo veía el trabajo que hace juntamente con su esposa, el trabajo que hacen fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Porque déjenme comentarles que muchas de las fotos que yo veo que él pone es haciendo su iglesia, precisamente construyendo su iglesia, y es algo digno de admirar en estos tiempos. Es algo digno de llevarlo a las redes sociales y aparte cuando empiezo a conocer un poquito más de su testimonio, me doy cuenta que es un testimonio de transformación, de mucho poder, de mucho impacto, y sé que va a bendecir no nada más tu vida, sino de todas las personas que lo vean y que abran su corazón para que escuchen un testimonio de transformación. Pues en esta tarde tenemos con nosotros como invitado al pastor Fernando Ramón. Sí, Fernando Ramón. Sí. Y pastor Fernando, bienvenido. Gracias. Bienvenido Gracias. a este programa. Gracias por la invitación. Verdad, me siento muy privilegiada, te lo digo de todo mi corazón, pastor. Gracias. Me siento muy honrada por tenerte aquí en este programa. Sé que no fue fácil llegar aquí a Toluca, ¿verdad? Sí. Porque él viene del lado de Cuautitlán. Así es. Y del lado de La Piedra. De La Piedra. De La Piedra, un poquito más hacia adentro de Cuautitlán. Conozco Cuautitlán porque hemos ido ahí a trabajar en el área de Festiniños, pero para los que lo conocen, pues sabrán que tiene sus adentros, ¿verdad? Sí. Así que, pastor, gracias por venir. En gracias verdad, por la invitación. Muchas gracias. A Perlita, tu esposa, a ti. No hay necesidad de conocerlos mucho para querer a alguien. Gracias. Y en verdad mi esposo y yo los apreciamos. Muchas como gracias. No tiene, y los admiramos por la labor que hacen, tanto dentro de su iglesia como fuera de su iglesia, pastor. Y vamos a comenzar este hermoso testimonio, un testimonio que me gusta mucho, que me gustó mucho escuchar. Cuando yo te escuchaba decía, wow, sí. O sea, lo que Dios hace. Yo escucho cada testimonio, por eso que ya mejor me quedo muda y digo, Señor, no cabe duda del poder de la transformación que haces en las personas cuando llegas y tienes propósito para ellas. Así es. ¿Verdad, pastor? Así es. Pastor, pero para que nuestra audiencia te conozca un poquito más, vamos a comenzar con tu historia de vida. Sí. Pastor, ¿dónde naces? Yo nací en el estado de Oaxaca. Mis padres son de Oaxaca. Sí. Ahí fue donde, gracias al Señor que me permitió nacer en un bello estado, sí. Que es el estado de Oaxaca. Y pero mis padres eran jornaleros. Ellos trabajaban en diferentes estados de la República y pues siento un bebé o siento un niño, pues nos traían en diferentes lugares por causa del trabajo. ¿Cuántos hermanos tienes, pastor? Tengo 6 hermanos, yo soy el menor de los 6 hermanos. Ajá. Soy el más chico de ellos. Mira. Y bueno, nos comentas que tus papis eran jornaleros. Sí, así es. Y iban a diferentes estados. Sí, mis padres se dedicaban al corte del chile, del tomate, el pepino y por ahí del melón también. Ajá, sí, lo que se le llama ahora la pizca. La pizca, exactamente. Okay. Sí, en ese tiempo contrataban gente de provincia para venir a trabajar en los campos de Sinaloa, en los campos de Sonora y en los campos de Ensenada, Baja California. Okay. Ahí estuvimos. Mis padres nos llevaban a diferentes partes. Fui un niño
de los campos agrícolas, se puede decir, que creció en los campos agrícolas de Sinaloa. ¿Y cómo es la vida? A ver, platícame, pastor, ¿cómo es la vida en un campo de pizca? Para un niño de escasos años o para un niño de 7, 8 años es muy difícil, es dura la vida de un niño jornalero, sí, porque a veces tiene que aguantar hambre, calor, y no es como el día de hoy que los niños disfrutan un poco más de prepararse, de asistir a una escuela. En mis tiempos, en nuestros tiempos, los niños, los padres preferían que ellos trabajaran a que estudiaran, porque ellos decían que obtenían más recursos económicos si los hijos trabajaban, pero es muy duro. Vivíamos en casitas de cartón, de lámina de cartón. Wow. En aquel tiempo predominaba la lámina de cartón de petróleo, que se hacían unas negras. Sí, unas negras. Ahí vivíamos, y también en casas de lámina. Ahí vivíamos. Ahí, en los campos. En los campos, ahí vivíamos. Wow. Es algo que te marca como niño. Claro. Como niño, porque como niño tú deseas estudiar quizás, jugar quizás. Tu mente no está en trabajar, hacer algo que le corresponde a los adultos, sino tu niñez es pensar en juego. Pero la situación o la necesidad de mis padres nos hacía trabajar de sol a sol. Me comentas que tenías 7 años. 7 años, sí. Cuando tú comenzaste a piscar. Exacto. Ya para ti ya no era una opción, ya era una obligación. Una obligación, sí. Por parte de tu papá, sí, o de tus papás, entrar a trabajar a los campos. Sí. Mi pregunta, pastor, es, ¿trabajabas las mismas horas que trabaja un adulto? Así es, trabajábamos las mismas horas y, wow, y ganábamos menos que los adultos. Los adultos ganaban más y los niños ganábamos un poco menos que los adultos. Y pero ya no era algo obligatorio, tenías que trabajar sí o sí. Los que vivieron este tiempo conmigo, mis compañeros, amigos, se acordarán que éramos cientos de niños trabajando en los campos. ¿De verdad? Cientos de niños trabajando en los campos. Y aún en la actualidad, si alguien se da una vuelta por los campos de Sinaloa o los campos del norte, todavía hay niños trabajando como jornaleros. Oye, pastor, una pregunta que me salta ahorita en cuestión de fumigaciones. ¿Les afectaba a ustedes también? Claro, de hecho nosotros estábamos piscando el tomate, el pepino, y yo recuerdo que pasaba el avión fumigando. Entonces a uno como niño le caía brisa o rocío como si fuera lluvia. O sea, ¿rociaban con gente? Sí, no. sí. De hecho, nosotros como niños estábamos ahí trabajando y el avión pasaba fumigando. O sea, no le tenían aprecio a la vida quizás de un niño. Es muy duro. Yo, hablando esto, recuerdo cómo el avión pasaba. De hecho, niños llegaron a envenenarse por causa del líquido que fumigaban a las plantas. Sí. Wow. Niños llegaron a morir porque se intoxicaban o se envenenaban, porque después que fumigaban los niños se le ocurría, no sé, comer un pepino o comer un tomate, sí, claro, y ahí eran envenenados. Era algo muy... Ay, qué fuerte, pastor, muy lo que fuerte, comentas. Sí, muy fuerte. Qué fuerte. Y me comentas que vivían ahí mismo en casitas de cartón que se hacían, pero ¿eran varios los que vivían ahí? Mucha gente, eran cientos de personas, eran muchas familias, pero era una comunidad, se puede decir, sí, dentro, rodeado de los campos de tomate o de pepino o de chile. Era mucha gente. De hecho, los niños le llamábamos en ese tiempo, raca o bateas, donde se recolectaba el tomate o el pepino, y niños morían a veces aplastados por esas, sí, una experiencia muy fuerte que se vive en los campos, y ahí fui creciendo.
Qué gran historia nos estás contando y qué gran enseñanza a la audiencia que nos está escuchando, el conocer realmente lo que es la vida de un niño en la pizca, de las familias enteras en la pizca. A veces los vemos ahí y dices, ay, míralos, no, están piscando, pero no, la realidad es otra. Es otra. Y pastor, perdona la pregunta, ¿y dónde se bañaban o cómo guisaban? Fíjese que ahí en los campos cruzaban canales, le llamamos canales de aguas. Pues lógico, el agua era algo chocolatosa porque era tierra. Entonces nosotros de esa agua bebíamos, de esa agua nos bañábamos y de esa agua lavaban nuestras madres. No. De hecho, cuando íbamos a las llaves, porque los campos o el rancho tenía llaves, y tenías sed y bebías de esa agua chocolatosa, así la bebías, en realidad solamente Dios nos guardó de tanta contaminación. Sí. Y es ahí donde entra, ¿no? Que los niños a veces eran envenenados porque el avión pasaba fumigante y lógico contaminaba el agua, exacto. Pero ahí nuestros padres, bueno, nuestras madres ahí lavaban, ahí nos bañábamos y de esa misma tomábamos. Ajá. Procuraban tratarla un poco, pero era muy escaso el filtro que se le hacía. Ajá. Y ahí, por gracia de Dios, yo creo que sobrevivimos ante toda esa situación. Y bueno, me comentas que eres el más chico de los hermanos. ¿Tus demás hermanos también se dedicaron a esto? Sí, mis hermanos mayores también. Ellos se dedicaron a esto. Sí, a trabajar en los campos agrícolas. Ellos sí. Detrás de cámaras comentabas algo que me cimbró el corazón, te lo digo con todo mi corazón, que tu papi les decía, el que no trabaja, no come. Así es. Cuando yo o alguien de mis hermanos no iba a trabajar, nos castigaba así, dejándonos o no nos daba de comer. Y no nos dejaba meternos a dormir a la casa. Escondida, así, a escondidas nos metíamos ya a altas horas de la noche o nos quedábamos a dormir afuera. Pero pues como cualquier niño, ¿no? Tienes temor, temor a lo que te vaya a pasar fuera de casa, pues buscabas meterte a tu casa o a tu cuarto. Pero ahí estaba papá ya con el cinturón en la mano para castigarte por causa de que no fuiste a trabajar. Y es muy difícil. ¿Y eso qué empezaba a causar en ti? Eso empezaba a causar, primero que nada empezaba a causar como rencores, enojo, impotencia. Pero también a la misma vez estaba desarrollando en mí mucho miedo, traumas que surgen a través de esos maltratos. Ajá. Le vuelvo a repetir, un niño de esa edad no piensa más que en jugar, pero a mí me tocó vivir esos tiempos de que si no trabajas no comes, y si no trabajas pues no tienes un techo donde dormir. O sea, era algo muy fuerte que me tocó vivir esa situación. ¿Cuántos años trabajaste en la pizca ahí en esos campos? Pues se puede decir que trabajé desde los 7 hasta los 14, hasta los 13 años. Wow, ¿viviendo una vida así? Sí, así. Era sí o sí trabajar, porque si no había enojo de parte de papá. Ajá. O maltrato. Y aunado en eso, pastor, me comentas del alcoholismo que había tan fuerte en tu casa. Sí, mi padre se entregó totalmente al alcoholismo. Él tomaba pues licor a todas horas, ya sea en el refresco, en el café. Él tomaba, si no había licor, él estaba de malas, él estaba enojado, y a como de lugar hacía que mi mamá consiguiera dinero para seguir tomando. Y mi madre siempre fue muy esforzada. Y pero ya ya tomado eso, pues ya le pegaba a mamá o le gritaba o la maltrataba, y todo eso te va marcando porque te hace odiar a la persona que está maltratando a alguien que quieres, que es tu madre. Entonces te va marcando, te va dejando huellas en tu corazón, y es algo muy muy fuerte, muy fuerte que vives.
Me imagino que el dinero que trabajaban tus hermanos y tú lo cobraba tu papá. Exacto, sí, cuando llegaba el día de pago, teníamos que entregar los sobres íntegros. En aquel tiempo eran cantidades que se le nombraban 20,000, a nosotros solamente nos daban 5,000 pesos en aquel tiempo, se le llamaban 5,000 pesos para gastar, pues que en un dulce o en una fruta, y todo lo demás lo recogía papá para seguir gastando en sus vicios. Entonces no te ponía triste porque no veías resultado de tus trabajos. O sea, no veías el que pudiera conseguir ya una estabilidad como familia, ya no quizás trabajar tanto en el campo, sino tener una casa propia, tener un terreno propio, sino que el vicio acababa con todo el dinero que se conseguía. Tanto mis hermanos como yo entregábamos todo a manos de papá, y ahora sí que él administraba el dinero y pues lógico lo gastaba en el alcohol. Hay una frase que le escuché a un predicador hace tiempo que decía: no hay pobreza, hay malas decisiones. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Porque el dinerito, en lugar de comprar comida, compraba exacto, bebida, exacto, alcohólica. Y pastor, pero el alcoholismo, me imagino los campos, me imagino un cuartito de lámina, y me imagino toda una comunidad a un lado escuchando todo. Exacto. Porque todo se escuchaba. Sí. Y se escuchaba el alcoholismo de tu papá. Sí. Y los amiguitos, después de que la pena, ¿no? Ajena, o cómo viviste esa situación. Sí, los amiguitos luego se burlaban de uno, o porque lo que te decían, que tu padre era un borracho. Y algunos amiguitos, varios amiguitos tenían su papá que no tomaban. Ante toda esa situación o esa pobreza, habían padres que trataban de controlar ese vicio y pues procuraban darle otra vida a sus hijos, y nosotros todo lo contrario, ¿no? Era maltrato, era gritos, era un trauma muy fuerte. Entonces no solamente tenías que lidiar con la violencia en casa, sino con la burla fuera de casa con los amiguitos. Y había amiguitos que tenían esa oportunidad de estudiar, y pues cuando te veían se burlaban de ti, te decían que eras pobre y te decía que no servías para nada, y cosas así muy fuertes. Entonces son cosas que te duelen en el corazón, y volteas a ver a tu casa y dices, ¿cómo yo no puedo tener una vida normal, ¿no? O yo en toda esa situación mi anhelo era estudiar. En toda esa situación mi anhelo era estudiar, pero siempre sí había burlas, había rechazos de las mismas personas por causa de que tu papá era alcohólico. Entonces era algo que sí te lastimaba, que sí te hería. Y qué chistoso, porque pues era gente que estaba en la misma situación, viviendo en casas de lámina y en la pizca. Y aparte de ahí había cierto rechazo todavía que... Sí. Pastor, todo esto debe haber causado en ti algo muy, muy fuerte, en donde solamente Dios pudo haber sanado cuando tienes un encuentro con Él, pastor. Exacto. Y en tu caminar, sigues en la pizca, ves el alcoholismo, ves los insultos, los golpes, las palabras. Así es. ¿Verdad? Ves las reacciones de los hermanos también. Sí. En el enojo, me imagino, queriendo defender a tu mami. Así es. Ves todo eso y sales de casa, pastor. Sí, llega yo le llamo así un propósito, o la oportunidad de salir de casa a la edad de 13 años. Ajá. Hubo esa oportunidad de emigrar a Estados Unidos. Okay. Un primo le propuso a mis padres que si me llevaba para Estados Unidos. Y mis padres vieron, no sé, una oportunidad de adquirir un poco más de economía, y sí me dejaron ir con mi primo a Estados Unidos. Siempre y cuando mandaras dinero. Así es. Y mis padres, de hecho, buscaron dinero prestado y todo, y pagaron lo que yo iba a pagar para
mi cruce de ilegal. Y fue cuando salí de casa por primera vez. Ya quizás había un propósito porque no había temor en mí de ese cambio de vida. A pesar de que tenía 13 años, pues todavía era un niño, ¿no? Y fue cuando pude salir de casa y llegué a Estados Unidos. Y en los campos de México, antes de salir de casa, ¿hubo quien te compartiera de la palabra? Sí, recuerdo que en el año 87, allí en los campos agrícolas de Ensenada, Baja California, llegaron unos misioneros coreanos. Llegaron con camioneta hasta el rancho donde estábamos y pidieron permiso a los padres para llevarnos a los niños a compartirnos de la palabra de Dios. En ese tiempo yo no sabía qué era o qué iban a compartir, y nos llevaron a un lugar donde ellos tenían su iglesia o su templo, y ahí nos presentaron a través de unos moped el Evangelio de Cristo. Y fue ahí que por primera vez acepté a Cristo en mi corazón. Y ahí quedé marcado por las palabras que recibí, por las palabras de amor, por el trato que me dieron las personas cristianas, porque me hicieron sentir un niño importante, un niño amado, un niño especial, un niño que tenía valor para ellos, y me sentí muy contento. Fueron escasos 3 semanas que llegaron por nosotros, y fueron las 3 semanas más felices de mi vida en mi infancia, porque nos daban de comer, nos daban ropita y nos enseñaban de Dios. Y ahí fue donde Dios marcó mi corazón. Qué importante es el llamado misionero, ¿verdad? Sí. Cuando tienes ese corazón de ir a donde no mucha gente va, o a donde no es muy conocido el tema de la pizca con los niños, o a donde no se te presenta la oportunidad ni por aquí. Yo la verdad no tenía ni idea de lo que vivía una familia así, lo que es la pizca, pastor, te soy sincera, hasta ahorita que estoy conociendo un poco más del tema, ¿verdad? Sí he visto en los campos de Estados Unidos cuando vamos en la fresa, sí he visto la familia, eso, pero qué tremendo lo que me comentas, y aplaudo a aquellos misioneros, a aquellas personas que tienen el valor de llevar un mensaje de esperanza a esta comunidad también, a esos niños que actualmente existe todavía, ¿verdad? Sí, existen. Existen todavía en los campos de... Quizás ahorita ya no tanto como antes, pero sí, ahí están los niños todavía pasando hambre, pasando calor, ahí están con sus padres, porque la mayor parte o la mayoría vienen de provincia, y en provincia no hay muchos recursos, entonces contratan gente y se las llevan, y actualmente puedo decir que hay niños que están igual, quizás pasando lo mismo que yo o peor que lo que yo viví, exacto, quizás, pero hay niños, y es algo que a mí me impulsa a predicar o a alcanzar a los niños de México. Fíjate que hace como unos 4 o 5 años, nosotros que viajamos en carro para Estados Unidos, pasamos por donde está todos los árboles de naranja, de manzana y la uva, todos los viñedos, y vas viendo casitas de cartón a las orillas. Yo pensé, dije, se las ponen para, si les da el sol, ir a descansar, para que descansen si se sienten fatigados o algo, ¿no? Pero ahorita que estoy escuchando, no, pues eran sus casas, es otra realidad, que yo la verdad no me imaginaba, y qué bueno que este testimonio de poder y de transformación, este testimonio que sé que está siendo de bendición para los que nos están escuchando, pues sirve para abrirnos los ojos también en esta área y a activarnos para ir a esa niñez. Exacto. ¿Verdad, pastor? Exacto. ¿Te vas de tu casa? ¿Huyes de tu casa? Pues sí, fue una salida
a lo que estaba viviendo. Yo pensé en mis escasos años, 13 años, pensé pues voy a estar mejor, pero cuando hablamos de Estados Unidos hablamos quizás de oportunidades, hablamos quizás de una vida mejor, pero quizás se volvió a repetir el sufrimiento, ya no de los padres, sino de la soledad, de que tú eres un niño que al final estás solo y tienes que enfrentarte a una nueva cultura, a un nuevo idioma, no conoces nada, no sabes nada, y llegas nuevamente, precisamente llegas a los campos de California, a la pizca de la fresa, o sea, sales del campo y llegas, bueno, salí del campo y llegué otra vez a los campos de Sinaloa, de California, a trabajar, siendo un niño. De hecho, no me querían dar trabajo porque era un niño. ¿Pero ya llevabas que 13 años? 13 años. Imagínate, ya acá tenías 7 años cuando comenzaste la pizca. Exacto. No, pues. Sí, de hecho tuvieron que aumentarle un poco la edad en los documentos falsos que sacan, porque sacan documentos falsos para que te den trabajo. Y le aumentaron un poco de edad para que me dieran trabajo. Y la verdad, de cuando tú desconoces un trabajo no puedes desarrollarte o no puedes hacerlo fácilmente porque no lo conoces. Y para mí la pizca de la fresa pues se me hizo muy complicado, o sea, es un cambio muy muy complicado, a donde tienes que ir agachado o de rodillas. Sí. Y pues es algo la espalda y se de te espalda, va. exacto. Sí, claro. Y no se termina ese, se puede decir, ese sufrimiento, ¿no? De que todavía sigues luchando. Yo a la edad de 13 años en los campos de California pues seguía luchando, ¿no? Para sobresalir y era algo diferente, algo nuevo que tenía que enfrentarme. Y pues juntándome con personas mayores, igual viendo personas emborracharse, y andaba con personas que se emborrachaban, después de trabajar se emborrachaban, entonces ahí gastaban todo lo que ganaban otra vez, entonces no tenía buena, quizás un consejo o una buena guía para sobresalir. Y como era muy pequeño, en aquel tiempo pagaban la caja de fresa a $1 y pues yo muy apenas alcanzaba a hacer 18, 15 cajas, me cobraban $5 de raite y me quedaba ya muy poquito, cuando los mayores sacaban hasta $100 en ese tiempo. Wow. Y sufrí los primeros 2 años ahí, fuera de casa, lejos de mi familia, solo, enfrentando pues otra vez la soledad y esos temores que había en mí, la inseguridad que había en mí. Y allá, ¿no repetiste el patrón del alcoholismo o estando allá? ¿O te guardaste, trabajaste bien? No, trabajé bien los primeros años, pero a la edad de 15, 16 años empecé a tomar. De hecho, no nos vendían alcohol o cerveza porque pues era yo un niño o un adolescente o un joven. Pero lo que yo hacía es que le pagaba a una persona mayor para que me comprara mi cerveza. Entonces dejé de trabajar casi por 1 año y medio, si no es que 2, y me dediqué a tomar casi diario. ¿Y de dónde adquirías el dinero? Pues a veces pedía prestado con los supuestos amigos, y me prestaban porque pues tomaban conmigo y ya después me cobraban, pero a veces trabajaba 2 días o 3 días, pero todo era para el alcohol y como que se volvía a repetir. De hecho, cuando yo salí o antes de salir de casa a ver el maltrato que se le daba a mi madre por el alcohol, yo le prometí a mi madre que no tomaría nunca y que yo cuidaría de ella. Entonces llegó ese momento que probé el alcohol y pues sí, me perdí casi 2 años y medio en tomar. Wow. En tomar, y se me venían esos recuerdos o esa imagen cuando yo le prometí a mi madre no tomar, y cuando se me venía eso pues me sentía mal, porque sentía que le había
que había fallado en esa promesa que le hice a mi madre. Ajá. Ajá. Y fue ahí donde empecé a perderme en el alcohol, como que se volvió a repetir ese patrón, o quiso ese patrón predominar en mi vida. Wow, mira. Y ¿y qué te hizo salir del alcoholismo, pastor? ¿Cómo saliste del alcoholismo? Fue algo muy impactante para mi vida, porque en la ciudad donde yo vivía, cada año se festeja una fiesta que le dicen fiesta mexicana, a donde se juntan muchos mexicanos. Entonces es un parque muy grande y ahí la gente asistía. Entonces yo también asistía ahí, porque no conocía de Dios, o sí lo conocí de niño, pero me olvidé. Pero Dios no se olvidó de mí. Entonces llegué a ese parque, a donde estaba una lona que decía, si mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Wow. Y quise evadir ese puesto, pero no sé qué pasó. Yo digo que fue Dios que volteó y hizo que me sentara en esa mesa. Y las personas, me recuerdo, no sé si eran pastores o evangelistas o misioneros, recuerdo que me atendieron muy amable y me dijeron, joven, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Y yo le dije, con toda la sinceridad, le dije, voy al infierno, le dije. Y me dijo, ¿por qué? Porque he hecho lo malo ante Dios. He practicado lo malo, he hecho lo malo. Y me dice, no, ¿sabías que Jesús pagó por ti en una cruz? Y eso marcó mi vida, eso impactó mi vida. Sentí como que algo me infundió vida, me infundió una esperanza de sobresalir en una tierra lejana a mi país, o en un lugar lejos de mi gente, de mi familia. Como que algo me impactó de esas palabras. Y conversaron conmigo, me presentaron el plan de salvación por segunda vez, porque ya lo había oído a la edad de 7 años. Por segunda vez estaba recibiendo una palabra de vida eterna a través de unos ancianos. Y fue ahí donde quedé marcado. Y ya al salir de hecho ni disfruté de la fiesta mexicana, ya no me metí, me regresé, me fui a mi casa y empecé a pensar muchas cosas empecé a pensar. Y fue ahí donde dejé de tomar y me dediqué un poco más al trabajo. Wow. Pero aún no salía, ¿no?, de esos traumas, aún no salía de esos miedos, aún no salía de todo eso que había herido mi corazón. Y ese tiempo pues yo ya le guardaba mucho rencor a mi padre, le guardaba mucho rencor a mi madre, y ya llevaba tiempo sin comunicarme con ella. Ya tenía en ese tiempo ya llevaba unos 2-3 años que ya no le hablaba a mi madre. ¿Por qué? Porque estando allá me olvidé de mis padres, por rencor, porque venía eso a mí de que ¿por qué nos obligaban a trabajar? ¿Por qué nos dieron esa vida? O sea, algo que surgió una amargura, no sé, un rencor, y hizo que me olvidara de ello. Entonces incluso yo pensaba, pues ahora que sufran, yo no les voy a mandar nada, ni los voy a mantener, ni nada, por el maltrato que me dieron, ¿no? Y sí, me dediqué a trabajar, igual en los campos de ahí de California, de Oregon y de California. Okay. Sí. ¿Cuántos años estuviste trabajando así? Estuve desde los 13 hasta los 18 por ahí, en los campos de California y en los campos de Oregon. Estuve ahí trabajando. ¿Y vivías igual en las casitas que se hacían o...? Allá a veces nada más nos prestaban terreno y podías quedarte en tu carro. Si no querías pagar una renta como tal, pagabas porque te prestaran un lugar para quedarte con tu carro. Y muchos años, se puede decir, o algunos años, me quedé en una camioneta, atrás de una camioneta, ahí, con tal de no pagar renta,
me quedaba en la camioneta. Ahora entiendo por qué me decía esa noche, porque tengo la bendición de hospedarlos, a él y a su esposa. O sea, no se preocupe si hay lugar o no, atrás hay cama en la camioneta. Sí, sí, sí. Ahora entiendo por qué traes ahí ya almohada, cobija y todo, sí, ¿no? Uno crece con eso, ¿no? Has vivido tantas cosas que a veces ya en la actualidad pues no se te dificulta. Claro. Quedarte a donde te digan, claro, donde te quedes. Sí, en esa parte pues te forjas, ¿no? Y entonces varios tiempos me quedé en ese lugar, pero había algo en mí que no estaba bien, porque ese miedo, ese rencor y esa todavía predominaba en mi corazón. Era muy inseguro, muy miedoso. No tenía ese valor para sentirme valorado, para sentirme capaz de hacer algo. Wow. Y sigues trabajando, dejas de tomar y todo eso, pero ¿cómo logras superarte, pastor? Empiezo a trabajar y empiezo a lograr cosas buenas en mi vida, buenas, a pesar de que vivía rodeado de personas que se drogaban, de personas que buscaban el pecado, la fornicación. Creo que cuando Dios ya te marca, te aparta. Y aunque estés rodeado de personas que practican lo malo, como que hay un temor en ti que no te permite adentrarte en ese mundo. Y la verdad, conviví con muchas personas mayores que yo que hacían lo malo. Pero de alguna forma Dios me cubrió en ese tiempo y empecé a lograr cosas, empecé a comprar mi carro, empecé a sobresalir, pero aún faltaba algo en mi vida. Y lo que me faltaba era perdonar a mis padres. ¿Y cómo logras perdonarlos? A la edad iba a cumplir 19 años cuando llegué otra vez al estado de Oregon, y fue ahí donde una prima mía me compartió del evangelio. Ella se convirtió al evangelio y me empezó a compartir, pero yo no entendía nada y me enojé con ella. Me acuerdo que ese tiempo no tenía trabajo, me quedé sin trabajo, llevaba creo como 3 meses sin trabajar, y mi prima amablemente, con todo el amor, me invitaba de comer, pero a través de ello me predicaba, me enseñaba, me hablaba de Dios, ¿no? Y me enojé, le dejé de hablar como 4 o 5 meses, me alejé de ella, pero empezó como a entrar algo en mi corazón de buscar a mi prima y que me siguiera hablando. Estaba enojado, pero yo quería oír lo que ella me decía, porque en mi espíritu, en mi alma había un interés de cambiar, de ser diferente. Wow, qué bendición tener familia que se preocupa por ti. Sí. ¿Verdad? Que vea al primo, vea al sobrino, vea a la tía, vea al tío y como sea, te habla del amor de Dios. Así. Qué importante es no quedarnos callados con la familia, porque pues ahora vemos ahora el poder de la transformación, ¿no? Así es. De que alguien tuvo la delicadeza de sentarse y comentarte del amor de Dios. Así es. Mi prima me invitó a la iglesia un día, me acuerdo. De hecho, yo me senté en la tarde fuera del lugar donde yo dormía, me senté y vi el sol ocultarse, pero se puso el cielo rojo. Entonces me vinieron esas frases que un día unos ancianitos me dijeron en el parque de la fiesta mexicana, que a dónde me iría si yo moría. Me vinieron y retumbaron en mi mente, en mi corazón, y fue eso lo que me impulsó nació en mí el decir, la próxima semana voy con mi prima y voy decidido a que me invite a su iglesia. Entonces surgió esa oportunidad, fui a su casa y yo pensé que ella estaba enojada porque ya tenía meses sin visitarla. De hecho le debí un dinero porque ella me prestó como no tenía, pero no, ella está contenta, feliz al verme, y yo deseaba que ella me dijera te invito a la iglesia, pero ya no me invitaba, quizás por lo que le hice. Pero una tarde me acuerdo que me dijo vamos a la iglesia,
Y yo contento, dije, sí, vamos. Pero ya al llegar a la iglesia ya no quería entrar. Sí, ya no quería entrar. Pero tuvieron esa paciencia, ese amor de tomarme y decir, pásate. Y algo que me marcó de mi prima fue, si tú entras y escuchas con fe, vas a salir y ya no vas a ser igual. Dios va a cambiar tu vida. Y entré, y desde que entré algo ocurrió en mí, algo Dios hizo. Y de hecho la predicación todavía me acuerdo de mi pastor, si es que él ve este video, mi pastor estaba predicando y hablaba acerca del perdón. Y decía que perdonáramos a las personas que nos habían dañado, porque Dios nos había perdonado. Dios había dado a su Hijo para ofrecernos perdón, y que para tener una vida diferente teníamos que perdonar cualquier tipo de maltrato, como que si la prédica fue para mí. De hecho mencionó una frase donde dijo, si tu padre te marcó, si tu padre te dañó, perdónalo. No sé en qué momento, pastora, no sé en qué momento, en qué segundo, pero yo no supe más de mí. Cuando yo abro mis ojos, ya estaba en el altar, llorando, recibiendo a Cristo en mi corazón. El pastor oró por mí, y desde esa fecha, desde ese día, salí diferente. Yo, pastora, traía mi pelo largo, sí lo traía casi a la cintura. Ya tenía 19, iba a cumplir los 19 años, y traía un pelo largo hasta acá. Traía mis pantalones, porque ese tiempo se usaba mucho los pantalones, le llaman los pantalones tumbados, unos pantalonzotes y mis playeras. Me estaba un poco desviando hacia las pantillas, no en totalidad, pero sí me simpatizaba con él. Y esa noche Cristo renovó mi corazón, lo transformó completamente. Me recuerdo que fue un día sábado, y esa misma noche llegamos a casa de mi prima, y le dije a uno de mis primos, le digo, córtame el cabello. Me dijo él, asombrado, porque él también ya iba a la iglesia, él asombrado me dice, ¿de verdad quieres que te lo corte? Le digo, sí, córtamelo. De hecho estaba aquí, traía un hilo porque me iba a poner arete, y le digo, quítame el hilo, córtame el pelo. Y él asombrado, o sea, no lo podía creer, que el cambio fuera así, tan rápido, tan radical. Sí. Entonces mi primo me cortó el cabello, y en la mañana, era domingo me acuerdo, y había culto nuevamente. Yo salí tempranito, fui a comprarme ropa de vestir, zapatos, y me corté el pelo bien, y fue otra mi vida, o sea, fue otra mi vida, y ya llegué, ahora sí que llegué solo a la iglesia. Ya no necesitaron llevarme o aconsejarme o meterme, sino que llegué yo solo. Y en realidad, cuando los hermanos me vieron, pues no me reconocían, porque una noche había llegado con pantalones tumbados, playera, pelo largo, y al siguiente día pues llegaba un joven. O sea, fue de un día para otro. Sí, de un día para otro. O sea, llegaba un joven con zapato, con pantalón de vestir, con camisa de vestir. Wow. Entonces ya no me reconocieron. Ajá. Pensaron que yo ya era un cristiano más. Ajá. Y pasó ese domingo, y ahí ahí empieza mi vida como ya diferente, ya mi vida dejó un peso de pecado, de resentimiento, de odio, de la soledad se fue, el miedo se fue. Lo único que quería era aprender más de Dios, saber más de Dios. Ese tiempo. Wow, qué hermoso testimonio, pastor. Cuando realmente dejas entrar a Dios. Exacto. De lleno, así de lleno, y dices, haz lo que tengas que hacer. Así es. Y en este momento perdono y saco todo lo que me ha venido lastimando. Todo. En ese momento Dios, wow.
Sí, no recuerdo cuánto tiempo, un sábado antes, no recuerdo cuánto tiempo duré en el altar llorando, pero algunos me dicen que fueron unos, creo que fue desde la alabanza hasta que terminó la prédica y todavía seguía ahí llorando. O sea, Dios hizo un milagro hermoso que sanó lo de adentro, el corazón principalmente. Sí, hace rato comentabas, pues no sabía dónde ir, ¿no? O no tenía dónde ir como joven y en ese momento yo creo que dijiste, sé dónde ir, Exacto. tengo dónde ir. Exacto. Aquí en el altar. Exacto. En ese momento creo que te sentiste abrazado, que era lo que necesitabas, el abrazo del Padre. Amén, así es. ¿Verdad? Aceptado por Sí. parte de Dios. Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo creo que por eso fue tan radical tu cambio, pastor. Fue un cambio porque yo creo que cuando tú reconoces a Dios con todo tu corazón y decides dejar todo atrás, para Dios no hay nada imposible y hasta hoy sigo testificando que Dios, cuando tú decides dejar todo, el pecado, la maldad o lo que haya en ti, Dios hace un cambio fuerte en tu vida, total en tu vida, porque tú se lo estás permitiendo que lo haga. Pero cuando tú te resistes, es un poco complicado que Dios obre porque tú te resistes todavía. Y ahí empecé, le doy gracias a Dios, a mi prima, a su esposo, a los pastores que me instruyeron, pero sí todo. De hecho, yo llevaba un mes en la iglesia y el pastor pensaba que yo ya era bautizado, que yo ya era cristiano. Porque él se quedó con la imagen del joven de pelo largo, de pantalón flojo, de camisa, y ya nunca lo volvió a ver. Él mismo ya no reconoció al que llegó al siguiente día. No. Ya no lo reconoció. No le dijiste, soy yo. No, porque yo desconocía totalmente lo que era el cristianismo. No me digas. Yo lo único O sea, ¿el pastor no se enteró? No, hasta después de un mes. Ajá. Se enteró. ¿Que eras tú? Y eso porque le preguntó al esposo de mi prima que dónde había quedado aquel joven que había llevado una noche. Y él se quedó, pues, no, ¿cómo? ¿Dónde quedó quién? Sí, ¿dónde quedó el muchacho que trajiste un sábado? Ya no volvió contigo. Y le dijo, a ver, venga, pastor. ¿No lo reconoce? Y me dice, ¿a quién? Él. Dice, pero no, él es nuevo, apenas está viniendo. Él es el joven que traje una noche. ¿Él es? Dice, yo me quedé con aquel muchacho que tenía el pelo largo, su pantalón. No, él es. Dios hizo un cambio en su vida. Dice, de verdad que no lo creo. No lo creo. Y le dice, el esposo de mi prima le dice, pues créalo, porque Dios hizo un cambio de la noche a la mañana. Totalmente, sin literal. Cambio. Sí. Muy fuerte. Y de ahí en adelante todo cambió en mí. Tenía casi 4 o 5 años que no le hablaba a mamá. Ajá. Le hablé a mi mamá, le compartí de lo que yo había recibido. Le compartí de cómo Cristo me había cambiado, me había transformado. Y ella solamente me decía, está bien, hijo. Está bien. Y ella lloraba porque pensaba que yo estaba muerto o algo. Porque que te había pasado algo. Sí. Porque no sabía nada de mí. Y cuando le hablé y mi primo, dejé los campos de Oregon y mi primo me invitó a trabajar en la construcción. Ya me fui más a la ciudad. Ahora entiendo. Empecé a trabajar, gracias a Dios y gracias al esposo de mi prima que me brindó esa oportunidad de trabajar con él, y empecé a ganar un poco más de dinero. Y el primer cheque que recibí ya como cristiano, aparté mi diezmo, aparté para mis gastos y aparte para mi madre. Mi madre estaba feliz porque después de 5 años ahora escuchó a su hijo y recibió una remesa de Estados Unidos. Ella estaba contentísima y le empecé a compartir. Hoy en día mi madre cree en el evangelio, cree en Cristo. Qué grueso. Y fue un cambio total, y por eso
De ahí ya surge el deseo o el, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le puedo nombrar? De querer predicar a Cristo, de querer hablar del Señor. Pues mira, pastor, no nada más te sanó interiormente, sino se fue el alcoholismo. Sí. O sea, se fue un patrón de vida generacional que venía sobre ti con todo, sí. Y se fue. Cuando tú lo dejaste entrar, sacó todo lo que se tenía que ir. No fue un proceso como a lo mejor en muchos otros casos, pero en ti fue radical. Sí. Así también lo fue en la vida de mi esposo. Fíjate, es la segunda vez que escucho un testimonio así radical, de que de un día para otro hay una transformación así. Qué hermoso, pastor, qué bonito testimonio de poder, de vida, híjoles, de dignificar la persona. Cuando me estás comentando esto, me imagino como el gadareno, ¿no? Sí. Así como que en los sepulcros. Sí. Y de repente bañado, limpio, a predicar la palabra, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Sí. Y después de ahí, pastor. Después de ahí, surge ese deseo en mí de predicar. Ajá. No quizás como un pastor, pero sí como un de lo que Dios había hecho en tu vida. De lo que Dios había hecho en mi vida. Y mi deseo siempre fue volver a México, pero ya transformado. Y mi deseo siempre fue predicar en México. El esposo de mi prima, mis pastores, de alguna forma me capacitaron. Fue muy corto porque fue menos de un año ese cambio, esa transformación. Y en menos de un año comencé a predicar, comencé a exponer la palabra de Dios. Yo no tuve quizás una preparación académica sólida, pero creo que Dios me fue capacitando a través de su palabra y a través de los pastores. La mejor universidad, la vida. Sí, y fue cuando se presentó la oportunidad en el 2001 de venir a México a compartir por Valle de Chalco, el estado de Puebla, Oaxaca, Veracruz, por acá por la Sierra de Puebla, en México, en Ciudad de México estuve. La verdad era un bebé en la predicación, solamente Dios me ayudaba porque en un año no puedes conocer muchas cosas, ni puedes saber muchas cosas, tiene que haber una capacitación, una preparación, pero el amor por anunciar lo que Cristo hace en ti, te impulsa a anunciar algo diferente, algo diferente. Y a pesar de que algunos familiares, porque fui a Oaxaca a compartir con mi familia, a pesar de la burla y el rechazo que obtuve allá en mi familia, en mi pueblo, no me di por vencido, seguí predicando a Cristo y después de 8 meses volví nuevamente a Estados Unidos. Qué bendición. Allá, sí. Qué bendición, pastor. Te casas con la pastora Perlita. Ahora son pastores en una iglesia hermosa. Sí. Y quiero testificar algo, que muchas de las publicaciones del pastor, si no es casi en todas, pastor, te veo construyendo tu iglesia. Sí. Que pintándole, que levantándole, que haciéndole, y lo veo, pero ahora entiendo el por qué. Sí. Allá aprendiste de la construcción y dijiste, bueno, si lo hice para alguien, que no lo haga para Dios. Exacto. Por eso es que metes las manos acá también. Exacto. Y eso es muy aplaudible, pastor, ver cómo estás levantando tu iglesia. Sé que con la ayuda de más miembros y todo, pero al final de cuentas, híjole, pastor, ¿qué te digo? Es un testimonio en verdad que reta a muchos. Sí. ¿Verdad? Y ahora con tu esposa tienen un hermoso ministerio hacia la niñez, en ese lado donde viven, que fue donde yo me intereso por su historia, y ahí es en donde yo los veo al pastor en fotos poniendo tabiques para que lleguen los niños de los basureros, del basurero de ahí de Cuautitlán, Cuautitlán, que lleguen ahí a desayunar y a ser instruidos por la palabra de Dios, llevándoles un mensaje de esperanza. Así es. ¿Verdad, pastor? Sí, de hecho la iglesia surge a través de los niños.
Quizá la mayoría de la estrategia de las iglesias es alcanzar a personas, a familia, pero Dios puso en nosotros iniciar con niños, y la congregación que ahorita está inició con niños. Wow. Sí, inició con niños y poco a poco se fueron agregando los papás de los niños. Ajá. Y es así como surge esta iglesia, a través de los niños. Y hasta el día de hoy puedo decir que los niños, sí he estado yo ahí trabajando y todo, pero los niños me han ayudado a mí a construir un templo para Dios. O sea, los niños. Y eso es lo que impacta mucho mi corazón, porque Jesús dice que el que no fuere como niño no heredará el reino de los cielos. Y o sea, físicamente te ayudan los niños. Físicamente los niños me ayudan. En el inicio de la construcción del templo, los niños me acarreaban piedra, me acarreaban arena, me acarreaban grava. Los niños limpiaban, quitaban escombro. Wow. O sea, todo lo que se iba deshaciendo, porque antes había un templito chico, todo lo que se iba deshaciendo los niños lo acarreaban y lo sacaban para es algo sorprendente. No, esa generación va a ser de poder. Es algo sorprendente. Sí. Y de verdad. Y niños agradecidos, porque al final de cuentas tú fuiste por ellos, bueno, el Señor, pero aquí en la tierra Dios puso en tu corazón ir a compartirles un mensaje de esperanza, llevarles conforme a su necesidad, y un niño agradecido, ahí lo tienes, pastor, ayudándote a construir un templo. Qué hermoso. Así es. Qué hermoso, pastor. Y en todo esto que has vivido, que has pasado, que yo sé que hay muchas historias más detrás de todo esto, les digo que les voy a poner, ya le voy a cambiar el maquillaje, le voy a poner lo que callamos los pastores, o lo que vivimos los pastores, ¿no? Sí. Esto se me fue lo que te iba a preguntar. No, a través de todo este proceso, ¿hubo una palabra que te sostuvo o que te ha sostenido hasta este momento, que tú dices, de aquí soy y venga lo que venga, seguiré con esto, que ha marcado mi vida esta palabra? Sí, de hecho, así un poquito de como comentario, cuando ya me convierto al cristianismo y de alguna forma me preparo para predicador, viví muchas experiencias fuertes que estuvieron a punto de alejarme de Dios, estuve a poco de alejarme de las cosas de Dios, pero yo encontré un versículo en la Biblia que marcó, y esa es mi palabra, la palabra que Dios me ha dado a mí en lo personal, y es Jeremías 1:3. No digas soy un niño, porque yo he puesto mi palabra en tu boca. Y desde antes que nacieses, yo te escogí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Y Dios prometió, Dios a través de esa palabra, yo tomé de hecho, mi primer cumpleaños como pastor en Estados Unidos, porque fui pastor en Estados Unidos, gracias a Dios fundamos una iglesia ahí. Mi primer cumpleaños, en mi pastel grandote pusieron Jeremías 1:3. Sí, es una palabra que a mí me impulsa lo que Dios en una noche me dijo: siempre voy a estar contigo porque yo te amo. No tengas temor, sigue adelante, porque yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Y hasta el día de hoy puedo decir, pastora, que Jeremías 1:3 me ha sostenido. A pesar de lo que he vivido, a pesar de lo que he pasado momentos muy difíciles. Mi esposa lo puede atestiguar, quizás a punto de abandonar el ministerio o alejarme del ministerio, pero llega la palabra de mi esposa, la palabra de Dios, y me vuelve a reforzar esa palabra que me dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar hasta que cumpla lo que voy a hacer. Sí, te prometí. Y hoy en día puedo decir que paso a paso Dios va cumpliendo ese propósito en mi vida. Esa palabra a mí me marcó desde Estados Unidos, y es lo que me ha mantenido. Y cuando hay momentos quizás de desaliento, me acuerdo de esa palabra y me acuerdo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida.
Así es. Y en la actualidad, pastor, yo puedo decir que Dios es fiel, es bueno y es grande. Así es, pastor. Y mi palabra lema al día de hoy es que tengo un Dios sorprendente, que nos sorprende. Así es. Cada momento, cada día. Y te seguirá sorprendiendo, pastor. Algo que ya casi para terminar esta entrevista me llama mucho la atención, que dices, ha habido momentos en que quiero dejar el ministerio, ha habido momentos en que voy a desfallecer, y yo creo que un pastor pasa ciertas etapas también, sí, en donde es probado también en sí, ese aspecto, ¿verdad? Sí. Pero quiero decirte algo, pastor, porque no soy mucho de dar palabra y eso, pero conforme a lo que nos has platicado y lo que hemos estado escuchando, fíjate cómo Dios te ha guardado, te ha ido guardando. Sí. Vino a tu encuentro a los 7 años, vino a tu encuentro a los 14, vino a tu encuentro a los 19, Sí. y en todo este tiempo no veo más que la mano y la fidelidad de Dios. Claro, pasamos por la universidad de la vida, no hubiésemos querido pasar, pero sin eso no hay testimonio también, no hay un testimonio que contar, no hay un testimonio de poder que vaya a las pantallas, ¿verdad? Entonces, lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo convirtió para bien, y la maldición se convirtió en bendición, pero fue Dios, no fue el hombre. Fue Dios. Y quien apostó por ti y seguirá apostando por ti va a ser Dios. Así es. Va a ser tu esposa, va a ser tu hijo y parte de la iglesia, pero el llamado te lo hizo Dios, pastor. Amén. Dios fue por ti. Amén. Dios te selló, Dios te cambió el ADN, Dios te mudó de ropas. Sí. Dios te cambió tu aspecto y todo fue Dios, no fue el hombre. Así es. Entonces, sigue predicando la palabra como lo has estado haciendo. Gracias, pastor. Sigue haciendo historia en la vida de esos chiquitos. Sígueles llevando un mensaje de esperanza, pastor, que esta generación todavía necesita de héroes como tú, como tu esposa, que sigan haciendo un cambio en la sociedad. Amén. Y que sigan viendo el corazón de esos chiquitos como unos guerreros. El día de mañana los vas a tener en tu congre como guerreros, ahí levantándote las manos. Amén. Pastor, no te canses, porque el largo camino te resta. Amén. Pastor, ¿y algún consejo, alguna enseñanza, alguna frase, algo que nos pudieras dejar con todo lo que viviste, que le pudieras decir a nuestra audiencia? Que agradezco mucho que nos estén siguiendo hasta este momento. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia de amor por parte de Dios hacia una persona, un mensaje de transformación, algún mensaje que tú le pudieras dar con toda esta enseñanza que has tenido. Yo lo que le puedo decir es que Dios nunca se olvida de nosotros. Aunque nosotros quizás nos olvidemos por los problemas o por las dificultades que pasamos, Dios nunca se olvida de nosotros. Y que demos lo mejor de nosotros para Dios. Y yo invito a los que nos ven o a los que nos escuchan que puedan dar lo mejor a Dios. Y lo mejor que le podemos dar es nuestro corazón, nuestra dedicación, nuestro amor, nuestro servicio a ese Dios que se lo merece todo. Se lo merece todo. Y yo tengo un lema o una palabra que siempre digo en la iglesia, es que mientras viva, daré lo mejor de mí para Dios. Wow. Mientras viva. Qué hermoso, pastor. Qué bonita historia de poder, qué bonito milagro de transformación. Amén. Qué bonita enseñanza. Tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios que sigue haciendo milagros y sigue transformando la vida de muchos aquellos gadarenos, ¿verdad? Sí. De muchos aquellos que están perdidos, pero te necesita a ti y a mí. Como el pastor lo ha dicho, vinieron misioneros, vino una prima a compartirme la palabra, y es lo que allá nos están esperando, ¿verdad? Que alguien vaya y dé un mensaje de esperanza, de amor, de perdón, de reconciliación y de decir que todavía existe un Dios de milagros. Pastor, si me permites darte este pequeño obsequio, por favor. Gracias, mija. Es un águila, pastor.
y híjoles, cuánta fuerza hay en ella. Pero para que un águila pueda surcar los cielos altos, debió de haber habido que mudó el pico, mudó las garras, mudó las plumas, Así. para que pueda surcar los vientos de Dios. Y esta águila, pastor, que te damos con todo nuestro corazón, es como Dios te ve. Como Dios te ve a ti en esta tierra. Sigue surcando, pastor, sigue en los peñascos, sigue en las alturas, sigue volando, sigue creyendo lo que Dios va a hacer en ti, lo que un día te prometió, lo verás cumplido también. Y quiero dártela con todo nuestro cariño, con nuestro respeto. Y pues el águila tiene muchos significados, tú lo sabes, pero uno de sus mayores significados que la palabra de Dios tiene es volar. Así es. Volar, no dejes de volar, no dejes que nadie, pastor, te corte tus alas en cuestión de seguir avanzando en el reino de Dios. Extiéndelas como esa águila, extiéndelas, así te quiere Dios, con las alas extendidas, para seguir caminando, para seguir avanzando y para seguir surcando esos aires que todavía mucha gente necesita escuchar. De ti, de tu esposa, de tu hijo, ¿verdad? El gran rapero que va a ser tu hijo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y gracias por este testimonio, gracias por abrir tu corazón, gracias por enseñarnos acerca de lo que se vive en la pizca, la niñez. Son temas que casi no se tocan, pero que ahí está, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermosa audiencia, por habernos seguido hasta ahorita. Quédate con lo mejor de esta entrevista, quédate con lo que el Espíritu Santo te transmitió, quédate con el poder de la transformación, pero sobre todo quédate con el amor de Dios. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Agradezco muchas gracias por tu la invitación. tiempo y agradezco el que nos hayas honrado con tu presencia. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pues, Sin Maquillaje se despide. Nos vemos la próxima semana. Bye.